Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos todos a esta transmisión en vivo desde las instalaciones del Centro Familiar Cristiano. Este es el programa de los varones de cada miércoles y el día de hoy vamos a hablar sobre los hombres insignes. Hoy, al hablar de este tema, ¿cómo es que nosotros podemos llegar a convertirnos con el favor de Dios, con la gracia de Dios, en hombres insignes, en hombres ejemplares, en hombres dignos de ser imitados? Nuestro tema está basado en 1 de Samuel, capítulo 9, versículo 6. Déjame que te lea el versículo. Cuando Saúl está saliendo a buscar con uno de sus siervos unas asnas que se le perdieron a Cis, su padre, después de andarlas buscando y de no encontrarlas, ellos están diciendo, el rey Saúl o el futuro rey Saúl le está diciendo a su siervo: vámonos de mejor a regresar a la casa, porque pasada la preocupación por las burras que se perdieron, nuestro padre va a estar preocupado por nosotros. Mejor regresemos. Y en ese contexto es que el siervo le contesta a Saúl. Él le respondió: he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne, que es hombre insigne. Y de aquí estamos agarrando el título de esta noche para hablar de quién es un hombre insigne. ¿Cómo es que un hombre puede representar tanto respeto y tanta admiración de parte de la gente hacia su persona? Dice: he aquí que hay ahora en esta ciudad donde estaba Saúl y su siervo antes de regresarse de andar buscando a las burras, hay un varón de Dios en la ciudad que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Y la palabra insigne, cuando uno va al diccionario a buscar el significado, proviene del latín insignis y quiere decir señalado. Un hombre insigne es un hombre sumamente señalado, que sobresale mucho en alguna actividad y que es muy estimado. Es un hombre eminente, es un hombre famoso, es una persona célebre, una persona reputada, de mucha reputación, de mucho respeto por la comunidad,
y alguien que es reconocido por sus dones y por sus talentos, principalmente puestos al servicio de la población, de la comunidad. Déjame que te hable de cómo Samuel llegó a convertirse en un hombre insigne y cómo tú y yo podemos llegar en el tiempo, con el favor y la gracia de Dios, si seguimos este camino, a convertirnos en hombres honorables, en hombres de mucha reputación, de mucho respeto, de mucha admiración, de mucho cariño de parte de la gente por la tarea que efectuamos o que desarrollamos en favor de una nación o de una población en particular. Samuel fue profeta y juez en Israel. Él restauró la ley y el orden, así como la adoración en toda la nación de Israel. Samuel se destacó por hacer lo justo delante de Dios e impulsar a todos a hacer lo mismo. En el libro de Hebreos, fíjate donde está la grande lista de los hombres y mujeres de fe, Hebreos 11, 32 al 40, mira lo que dice. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Aquí aparece Samuel entre una larga lista de hombres de fe que son destacados y son un baluarte, son una columna hacia una nación, hacia una población. Y entre todos estos nombres como Gedeón, Barak, Samsón, Jefté, David, aparece el nombre de Samuel y de los profetas que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada. Anduvieron de allá para acá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales, mira lo que dice la Escritura, el mundo no era digno. Estos hombres caminaron por la tierra, pero era tal su tamaño, su estatura, su calibre espiritual, que el mundo que pisaban y el pueblo que lo rodeaba no era digno del calibre de estos cuates. Qué increíble, ¿no? Samuel está como un hombre insigne entre todos estos hombres de la fe. El mundo no era digno de ellos, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, toda esta gran lista de hombres de fe, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Fíjate, a diferencia de nosotros, los que vivieron en la época de la ley, y no, a diferencia de nosotros que vivimos en la época de la gracia, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces, ser un hombre insigne no es algo que se logra de la noche a la mañana. No es así como decimos en el norte, una frase muy común, muy popular. No es nomás como enchílame otra gorda, como caliéntame otra gordita en el comal. No. Requiere un largo recorrido y persistencia. Y déjame que te hable concretamente del ejemplo de Samuel. Fue un niño que fue pedido a Dios por su madre, Ana,
y concedido en contra de la esterilidad que ella tenía. Era una mujer estéril. Él fue no solo la respuesta de Dios a una madre estéril, sino fue la respuesta de Dios a la necesidad de toda una nación. Cada vez que Dios trae a la existencia a un hombre que tiene que cumplir propósitos de eternidad en el plan de Dios, Dios hace cosas extraordinarias con la vida de ese hombre, como lo hizo con la vida de Moisés, a quien le preserva la vida en una canasta en medio de un río, a quien hereda o adopta la hija de Faraón y luego le da educación en los mejores universidades del imperio más grande del mundo conocido hasta entonces, en Egipto. Y sobrenaturalmente Dios le preserva la vida a Moisés, pues sobrenaturalmente Ana recibe la fertilidad en su vientre para concebir un niño que desde que ella lo está pidiendo a Dios, literalmente el Cana daba a Ana una parte escogida para el sacrificio cada vez que subían a ofrecerlo, porque ella era estéril y era acosada, le hacía bullying Penina, la otra esposa del Cana, porque su marido la amaba, al punto que la hacía llorar, la hacía entristecerse y llegaba al extremo de no comer por la depresión en que Ana entraba. Y ella ora a Dios en el templo en presencia de Elí, el sacerdote, y Dios le concede un hijo que es Samuel, cuyo nombre significa pedido a Dios, y ella le promete desde que le pide al niño consagrarlo a él todos los días de su vida. Dios le concede entonces a Ana el anhelo de su corazón y ella cumple a Dios el voto que había realizado. Déjame que te lea esto que dice la Escritura. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Este era el lugar donde estaba la presencia de Dios, en Silo. Y el niño era pequeño, y matando el becerro trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. ¿Te acuerdas que Elí le dijo, veía que se le movían los labios, pero no oía la voz de lo que decía Ana? Y ella la tiene como una mujer ebria. Y le dice: ¿hasta cuándo vas a estar ebria? Digiere tu vino. Y ella le dice: no, mi Señor, yo soy una mujer atribulada de espíritu y le estoy pidiendo a Dios algo en mi corazón, he llorado abundantemente. Y entonces ella le dice: yo soy aquella mujer que estuvo junto a ti orando a Jehová, por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová. Y adoró ahí a Jehová. Eso lo dice en el capítulo 1 de Primera de Samuel, del versículo 24 al 28. Pero luego en el capítulo 2, Ana entona un canto profético a Jehová hermosísimo. Y hay una coyuntura divina, porque los hijos de Elí, Ofni y Finés, están cometiendo pecado delante de la presencia del Señor. Mira lo que dice 1 de Samuel 2:12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Si tuvieran realmente conocimiento de Jehová, no harían lo que estaban haciendo. La costumbre de los sacerdotes, cuando la gente venía a ofrecer el sacrificio, el holocausto a Dios, había sido tomar la carne antes de ser quemada la grasa, ¿verdad? En el fuego, en holocausto y ofrecida a Dios. Y mira qué increíblemente esto
que está sucediendo aquí, que nosotros estamos leyendo ahora directamente de la palabra del Señor. Porque Dios hace cosas increíbles para nosotros cuando nosotros, como Ana, le pedimos a Dios la dirección. Y la coyuntura que le pasa a Samuel cuando él nace y es presentado y consagrado con un voto a Jehová para que le sirva, es que los hijos del sacerdote de ese tiempo eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Dijimos que la costumbre de los sacerdotes en ese tiempo era ir y tomar la carne antes de ser quemada u ofrecida. Y el efecto que eso generaba en la carne, en la gente que venía a ofrecer el sacrificio, era que menospreciaban el sacrificio que venían a ofrecer a Dios. Como decían, no, yo no quiero ir porque el día que vaya, los gandallones de los sacerdotes y los hijos de Elí, Ofní y Finés nos van a gandallar con la carne aún cruda antes de ser ofrecida a Jehová. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Dice 1 de Samuel 2:17. Entonces, a la par que Ofní y Finés, hijos de Elí, eran hombres impíos que no conocían a Dios y que hacían y deshacían cosas desastrosas en el atrio del templo, en la casa de Jehová, el crecimiento de Samuel, ellos iban en picada, en descenso, Elí el sacerdote, Ofní y Finés sus hijos, pero Samuel iba creciendo y hallando gracia delante de Dios y de los hombres. El crecimiento de Samuel era paulatino, pero era firme delante de Dios. Te leo varios versículos en 1 de Samuel 2, el versículo 18 y 21. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Te leo ahora el versículo 26 de 1 de Samuel 2. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Llegó entonces el punto en que Dios desecha la casa de Elí y le promete que él va a levantar a un sacerdote que le sea fiel. Leo otros versículos del mismo capítulo 2 de 1 de Samuel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa, hablándole a Elí, y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran. Número 1, dice: y los que me desprecian serán tenidos en poco. Número 2, he aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Tus descendientes se van a morir muy jóvenes, le está diciendo Dios. Número 3, a Elí, al sacerdote Elí: el varón de los tuyos que yo no corte de mi altar del sacerdocio, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril, siendo muy jóvenes todavía. Y te será por señal esto que acontecerá a tus 2 hijos, Ofní y Finés. Ambos morirán en un día, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Elí no fue firme ante Dios y ante sus hijos, fue permisivo y no los reprendió todo lo fuerte que le era necesario por la iniquidad que ellos practicaban ante el pueblo. En 1 de Samuel 2:24 dice que Samuel
cuando le dan el reclamo de que sus hijos andan mal, él le dice: no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová, cuando les debería haber puesto una tunda formidable. Pero Samuel era blandengue, era entre azul y buenas noches, no era un hombre firme de convicciones que pudiera marcar una línea muy clara con el pecado de sus hijos. Cuando el líder, el sumo sacerdote, no tiene la fuerza del carácter para pintar una raya y decirle: hijos, si ustedes quieren caminar por ese camino, es su decisión, pero nosotros vamos a servir a Dios, y esta es la línea que separa. Les amamos mucho, pero definitivamente no coincidimos, no compartimos el mismo sentir de ustedes, en este caso los hijos de Elí. Entonces, paulatinamente, Dios fue levantando a Samuel y desechando a Elí. Un proceso gradual, pero firme y simultáneo. Elí y sus hijos iban para abajo y Samuel iba hacia arriba, espiritualmente hablando, en la nación. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Dice el capítulo 3, versículo 1, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Había un vacío espiritual. El líder espiritual, Elí, era viejo y cegatón y gordo, y Samuel era muy joven. El grande, viejo y gordo había perdido el discernimiento espiritual, no tenía la firmeza de carácter que debía de tener ante sus hijos. Y Samuel era un joven tierno que no tenía discernimiento espiritual, no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. No era el problema que los hijos hubieran blasfemado a Dios. El problema era que Elí no los había estorbado. No había mostrado la firmeza de sus convicciones, no había pintado su raya del comportamiento equívoco e impío de sus hijos. Y Dios le da este mensaje, y entonces dice: por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo. Nota que Silo era en donde estaba el arca, donde estaba la presencia de Dios, en donde Dios había sido convocado para que se presentara delante del pueblo, a donde el pueblo acudía en Silo a buscar la presencia del Señor. Dice que Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Es decir, Samuel fue un hombre que, por haberse mantenido firme a sus convicciones, literalmente hizo que la presencia de Jehová volviera a aparecer nuevamente. Un tiempo de despertamiento espiritual y de avivamiento vino porque Samuel fue levantado delante de Dios. Silo fue un lugar muy importante y estratégico para la nación de Israel. Samuel le habla a toda la nación después de que ha sido levantado por Dios en sustitución de Elí, y los filisteos y judíos se traban en combate, e Israel pierde 4,000 hombres primero y luego 30,000 hombres después, es decir, 34,000 en total.
Y ellos, obviamente, cuando regresan al campamento, se preguntan si Dios está con ellos o no. Después de la friega que les han arrimado los filisteos, matando a 4,000 judíos y luego a 30,000 más, por supuesto que era lógico que se preguntaran, ¿Dios está con nosotros o no está? Porque nos están partiendo la mandarina en gajos, o sea, no puede ser. Y porque han perdido estas batallas, según nos narra 1 Samuel 4, versículos 1, 2 y versículo 10. Entonces mandan traer el arca de Silo como si esta fuera un fetiche, y también vienen Elí y Finés, los hijos de Elí, el sacerdote. Llega el arca, grita la gente, y con el grito, el estruendo del grito, tiembla la tierra, y los filisteos tienen temor porque dijeron, ¿qué pasó? ¿Por qué tembló la tierra? ¿Por qué ese griterío tan grande? Y dijeron, es que los judíos han traído el arca de Jehová a su campamento, y ellos tuvieron temor, dijeron, híjole, el pueblo de Israel con la presencia de Dios salieron de Egipto y los hicieron pinole, a nosotros nos van a hacer pinole también. Y entonces los filisteos, al tener temor, con todo y el temor se animan, sed hombres, vamos a pelear, matan a 30,000 y luego toman cautiva el arca del pacto, y en ese momento matan a los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés. Un hombre huye del combate y lleva la noticia a Silo. Elí oye el alboroto en la ciudad, tiene 98 años de edad, está viejo y gordo, pesado, y se cae y se pega en la nuca y se mata. Había juzgado a Israel durante 40 años, según nos narra 1 Samuel 4, 19 al 22. La nuera de Elí había estado embarazada, la esposa de Finés, uno de los hijos de Elí. Al oír la noticia le sobrevienen los dolores de parto y da a luz un hijo. Al oír la noticia de que el arca del pacto ha sido tomada, y le pone por nombre al niño Icabod, que quiere decir sin gloria, porque la gloria de Dios ha sido traspasada. Muere Elí, ¿verdad? Muere Finés y Ofni en un mismo día, conforme a la palabra que Dios le había dicho a través de Samuel a Elí, y Dios está empezando a cumplir la palabra profética. Entonces Dios trae juicio y la maldición a las ciudades filisteas de Asdod, de Gat y de Ecrón, con tumores, con muerte y consternación, por haberse llevado el arca del pacto. Y finalmente deciden regresar el arca. Dijeron, esto está muy cañón, regresen el arca a donde le corresponde, según nos narra 1 Samuel 5, versículo 9, 11 y 12. Entonces los filisteos devuelven el arca con una ofrenda de oro. No la vamos a regresar vacía. Con la figura de los tumores por los príncipes de los filisteos, 5 y 5 ratones de oro eran señal de expiación a Dios. Denle la gloria a Dios y quizá Dios aliviará su mano de sobre ustedes, de sobre sus dioses y de sobre su tierra, para que la maldición no permanezca en la tierra de los filisteos. El arca del pacto que regresó, dice la Biblia que regresó en el tiempo de la siega. Hacen fiesta y la roca en donde ofrecen los sacrificios, las 2 vacas que trajeron el arca de regreso, parten la leña del carro nuevo, queman las vacas en sacrificio y ofrecen holocausto y más sacrificios a Dios. Los levitas son entonces los encargados de bajar el arca y hacen todo esto en ese momento. Dios hace, fíjate qué increíble, porque los de Bet-Semes se
ven hacia adentro del arca y Dios hace morir del pueblo 50,000, 70 hombres por haber visto dentro del arca, y la ciudad toda se ve muy conmovida y les piden a los de Kiriat Jearim que se lleven el arca. Entonces hacía siglos que el arca y la presencia de Dios habían honrado a Silo. Por eso cuando se enteran que había sido tomada, causó el estrago y la conmoción inmensa que causó. Toda la nación debe de conmoverse cuando la presencia de Dios es arrebatada, es alejada de la vida de una nación. Y hace tiempo, hace años ya, que esta nación de México se ha apartado de los caminos de Dios. Desde entonces, sangre de gente inocente a través del aborto ha sido derramada sobre nuestra tierra, y la tierra ha sido maldita por causa de la sangre derramada de los abortos practicados en México, principalmente en esta Ciudad de México. La violencia se ha apoderado de nuestra nación, la impunidad se ha apoderado de nuestra nación, la injusticia se ha apoderado de nuestra nación, los cárteles de la droga se han apoderado de los territorios. Todos los días vemos en las noticias muerte, destrucción, balaceras aquí, balaceras allá. Los abrazos no nos alcanzan porque los balazos son más que los abrazos. Y literalmente la idolatría ha aumentado, el tributo a la muerte que los narcotraficantes practican, y mucha otra gente más en la nación la practica también, se han apoderado de nuestra nación. Y es de tener terror cuando la presencia de Dios se aleja de una nación. ¿Tendría Samuel la fe y la gracia para afrontar ese momento? Tenemos tú y yo, querido varón, la gracia que tuvo Samuel para afrontar el momento crítico de la historia de su nación y ayudar al pueblo a recuperar el favor, la protección, la justicia, la procuración y la impartición de justicia o no en esta nación. Se podrá acabar con todas las cosas que vemos suceder, la violencia contra las mujeres, la violencia contra nuestros niños, el tráfico de la trata de personas y cuántas cosas más que podríamos enumerar en una gran lista. Se requieren hombres insignes en esta nación, hombres honorables, hombres dignos, hombres que su ejemplo sea digno de imitar y de seguir. Y cuando Samuel vuelve a aparecer en la escena, ya han pasado 20 años literalmente de todo esto que sucedió con los filisteos. Primero de Samuel 7:2, ¿qué hizo de Samuel durante todo ese tiempo? Mira lo que dice primero de Samuel 7:2. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. El arca llegó a Kiriat Jearim, la pusieron en la casa de Abinadab, y se santificó a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Siempre Dios ha procurado que haya personas que cuiden la presencia de Dios en medio de su pueblo. Honramos a esos hombres insignes que siempre están pegados al arca y a la presencia de Dios, cuidando que la presencia de Dios no se aparte de nuestro territorio. Y entonces habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo corazón, vuestro corazón, os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. La pregunta para nosotros, querido varón, esta noche es:
¿Será que hay hombres insignes en el siglo XXI, en esta Ciudad de México, en esta nación de México? Yo digo, sí los hay. Los hay que están verdaderamente comprometidos con Él. Los hay que están verdaderamente comprometidos con la visión de Dios para esta nación. Los hay que están verdaderamente comprometidos a consagrar su vida, sus dones, sus talentos, sus habilidades, a aquello que es el plan de Dios para esta nación. Querido varón, tú has sido llamado a ser un hombre insigne, honorable, de mucha reputación y respeto y admiración y cariño de parte de todos los que te rodean a tu alrededor. Que Dios nos encuentre, a ti y a mí, hombres honorables, hombres insignes, dignos de estar a la altura de lo que tu esposa, tus hijos, nuestras familias, nuestra iglesia, nuestra ciudad y nuestra nación están necesitando delante del Señor. Te mando un abrazo fuerte y cariñoso y te pido de favor que te estés preparando. Vamos a estar anunciando varias actividades durante estas próximas semanas y meses inmediatos de cómo estaremos trabajando durante este año con los varones para poder llegar plenos y francos a nuestro congreso de varones que vamos a tener este año con el favor y con la ayuda de Dios. Hombres insignes, que Dios les bendiga y muy buenas noches. Nos vemos la próxima semana.